Cordial saludo, soy Jorge Mario Cuartas Herrera y les doy la bienvenida a un nuevo podcast de nuestro canal. En esta oportunidad abordaremos la primera parte del capítulo segundo del libro Psicología de las Masas de Gustave Le Bon. En la última parte de nuestro podcast anterior, recordamos que el autor abordó el tema de la masa psicológica, poniendo como ejemplo lo realizado por la masa de individuos que llevó a cabo la Revolución Francesa, quienes, influenciados por el entorno político y las emociones colectivas, adoptaron comportamientos violentos y agresivos que quizás no hubieran manifestado en situaciones individuales o menos intensas. Al inicio de este capítulo segundo, Le Bon expresa su intención de estudiar detalladamente las masas, después de haber abordado sus características generales de manera superficial. Señala que varios rasgos distintivos de las masas, como la impulsividad, irritabilidad, incapacidad de razonar, falta de juicio y espíritu crítico, así como la exageración de los sentimientos, son compartidos con seres en etapas evolutivas más primitivas, refiriéndose por ejemplo a los salvajes o a los niños. Le Bon utiliza esta analogía para ilustrar estas características, aunque menciona que no profundizará en esa demostración, ya que excede el alcance de su obra y puede resultar inútil para aquellos familiarizados con la psicología de los primitivos o poco convincente para quienes la desconocen. Posteriormente, el autor procede a destacar tres características específicas de las masas: impulsividad, movilidad e irritabilidad. Explica que, al analizar las características fundamentales de las masas, se evidencia que éstas son conducidas principalmente por el inconsciente, con sus actos influenciados más por la médula espinal que por el cerebro. Aunque las acciones de las masas pueden ser ejecutadas perfectamente, al carecer de dirección consciente, los individuos actúan impulsados por la excitación del momento. La masa, al ser receptora de todos los estímulos externos, refleja las constantes variaciones de estos estímulos y se convierte en esclava de los impulsos recibidos. En contraste, por ejemplo, con el individuo aislado, que aunque puede experimentar las mismas excitaciones que la masa, por regla general, nos dice Le Bon, tiene la capacidad, desde un punto de vista fisiológico, de dominar sus reflejos gracias a la intervención de la razón. En estos párrafos, Le Bon destaca la naturaleza impulsiva y volátil de las masas. Señala que los impulsos que las guían pueden ser generosos o crueles, heroicos o pusilánimes, pero siempre son tan imperiosos que incluso el instinto de conservación individual se ve eclipsado por ellos. La movilidad de la masa radica, nos dice, en la diversidad de estímulos que pueden sugestionarlas, lo que las lleva a pasar rápidamente de la ferocidad más sanguinaria a la generosidad o heroísmo más absoluto. El sociólogo subraya que las masas pueden convertirse fácilmente en verdugos o mártires, siendo capaces de sacrificar sus vidas en motines y demostrando una disposición extrema a la acción impulsiva. Ejemplifica este comportamiento con la disposición de 100.000 hombres a sacrificarse por un general que se volvió súbitamente popular. El autor destaca que en las masas no hay nada premeditado, ya que pueden experimentar una amplia gama de sentimientos contradictorios bajo la influencia de excitaciones momentáneas. Utiliza la metáfora de las hojas elevadas por un huracán para ilustrar la variabilidad y la falta de dirección predecible de las masas. Le Bon sugiere que el estudio de masas revolucionarias proporcionaría ejemplos claros de la fluctuación y la imprevisibilidad de sus emociones. De la misma forma, el autor argumenta que la movilidad de las masas, caracterizada por su impulsividad y falta de persistencia en deseos, las hace extremadamente difíciles de gobernar, especialmente cuando tienen control, escuchen esto, sobre parte de los poderes públicos. Destaca que si no fuera por las necesidades diarias que actúan como regulador invisible, es decir, comer, dormir, etc., las democracias no podrían subsistir.
Aunque las masas anhelan intensamente las cosas, su deseo, nos dice, es efímero, ya que carecen de voluntad persistente y pensamiento sostenido. Le Bon describe la masa como no solo impulsiva y móvil, sino también incapaz de reconocer obstáculos entre sus deseos y su realización, especialmente porque el número, la cantidad de personas, le otorga un sentimiento de poder irresistible. Cuando un individuo forma parte de una masa, pierde la noción de imposibilidad y se vuelve propenso a ceder a sugerencias de violencia y saqueo. La masa, al enfrentarse a obstáculos inesperados, reacciona con frenesí, y si se permitiera la perpetuidad de ese furor, Le Bon sugiere que este sería el estado normal de la masa contrariada. Leamos un poco de lo que nos dice el autor en este punto número 1 del capítulo 2, que ha denominado impulsividad, movilidad e irritabilidad de las masas. Abro comillas. En la irritabilidad de las masas, en su impulsividad y su movilidad, así como en todos los sentimientos populares que estudiaremos, siempre intervienen las características fundamentales de la raza. Constituyen el suelo invariable en el que germinan nuestros sentimientos. Indudablemente las masas son irritables e impulsivas, pero con grandes variaciones en cuanto a grado. Resulta notable, por ejemplo, la diferencia entre una masa latina y una anglosajona. Los hechos recientes de nuestra historia arrojan viva luz sobre este punto. En 1870, la publicación de un simple telegrama que relataba un supuesto insulto bastó para determinar una explosión de furor de la que surgió inmediatamente una guerra terrible. Algunos años más tarde, el anuncio telegráfico de un insignificante fracaso en Langson provocó una nueva explosión que dio lugar a la caída instantánea del gobierno. En el mismo momento, el fracaso mucho más grave de una expedición inglesa en Jartum no produjo en Inglaterra más que escasa emoción y no fue cambiado ningún ministro. Las masas son siempre femeninas, pero las más femeninas de todas son las masas latinas. Quien se apoye en ellas puede ascender muy alto y con mucha rapidez, pero bordeando sin cesar la roca Tarpeya y con la certeza de ser precipitado desde ella algún día. Cierro comillas. Para terminar nuestro podcast del día de hoy, vale la pena aclarar que para algunos intérpretes de este autor, él señala que las masas, influenciadas por características raciales, son particularmente femeninas, queriendo decir con esto, o mejor, haciendo alusión presuntamente a su tendencia a reaccionar emotiva e impulsivamente. Comentario este que obviamente genera críticas al autor debido a que se considera una teoría misógina. Por último, el autor advierte que el respaldo de las masas, especialmente las latinas, puede propulsar rápidamente a un líder al poder, pero este respaldo también conlleva la constante amenaza de caídas abruptas, resaltando la inestabilidad inherente a su comportamiento impulsivo. La alusión a la roca Tarpeya, históricamente utilizada en la antigua Roma para arrojar a los opositores, ilustra metafóricamente el riesgo de una caída vertiginosa, simbolizando cómo la misma masa que contribuyó a la ascensión al poder puede ser la fuente de una eventual caída. Hemos llegado al final de esta primera parte del capítulo 2 del libro La psicología de las masas de Gustave Le Bon. Los invito a darle like, a compartir esta información y a suscribirse al canal para que sigamos aprendiendo juntos. Gracias por escuchar.